Lo tengo, sí. Hay que decirlo, tengo. Bueno, vamos a hacer entonces, como comentaba Javier, hasta tanto podamos arrancar con Karasiewicz, mientras él se trata de conectarse. Omar, ¿estás por ahí? A ver. Sí, 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 ya conecto la Ahí. cámara. Y César, te vi también. César, ¿estás ahí? Firme como rulo estatua. Muy bien, bueno. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta tercera actividad programada del segundo ciclo de charlas de café por Zoom. Esta vez nos va a tocar el tema sobre un tema más que interesante, además, no solo una cuestión que para muchos de nosotros de mi generación, que quizás somos la generación que ha vivido de cerca, a pesar de ser más jóvenes en mi caso, pero que vivió de cerca la causa Malvinas como una causa de representación de lo nacional, una gesta, como se lo ha reconocido, por lo menos por parte del campo nacional y popular, a diferencia de muchos otros que quisieron ocultar o discutir o desmentir el sentido de Malvinas como gesta patriótica, detrás de algunas interpretaciones de la historia que intentaban ocultar este valor del pueblo latinoamericano, porque no solo ha sido una lucha del pueblo argentino, sino que también otros pueblos de nuestra región acompañaron al pueblo argentino en esta gesta para recuperar la integridad de la soberanía nacional, que es lo que expresa Malvinas para el sentido y el interés de todo nuestro pueblo y de todo nuestro pueblo latinoamericano. Así que es importantísimo, entendíamos que era muy importante tratar el tema de Malvinas dentro de las charlas de pensamiento nacional. No es posible pensar la integridad de nuestra soberanía y de nuestra identidad sin tocar el tema Malvinas. Y bueno, casualmente lo pusimos dentro de este ciclo porque nos parecía de vital importancia recuperar este concepto, mucho más en la actualidad donde algunos, parece mentira, pero después de tantos años algunos vuelven a insistir con la desmalvinización de nuestro país e incluso hasta llegan insospechadamente a plantear los intereses británicos sobre esta porción de nuestra identidad nacional que es Malvinas, ¿no? Es decir, hace muy poco hubo declaraciones de algunos dirigentes que pusieron en discusión incluso la integridad soberana de nuestro país y la causa y la gesta que Malvinas representa para el pueblo latinoamericano y argentino, con lo cual no es nunca tan vigente el análisis y la discusión de la causa Malvinas como parte
fundamental de la identificación de la causa nacional. Así que bueno, vamos a arrancar. Antes que nada agradecer como siempre a los compañeros y a las compañeras que están participando de esta actividad, aquellos que están conectados vía Zoom o bien los que nos acompañan desde YouTube. Esto está en directo, transmitido, se está transmitiendo en directo en el canal de YouTube de nuestra organización sindical. Y a todos y a todas ustedes darles la bienvenida desde la Secretaría de Profesionales de nuestro gremio. Bueno, ahí está Omar, por ahí lo veo, y desde nuestra agrupación peronista blanca, todos los que participan de esta jornada. Agradecer muy especialmente a los compañeros del interior que también nos están acompañando el día de hoy. Por ahí he visto compañeros de Mendoza, de Córdoba, de Junín, y también, ¿por qué no?, a los que integran delegaciones de nuestra seccional capital, que vamos a ir mencionando a medida que avance la actividad. Así que a todas y a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta nueva actividad del ciclo de charlas de Café por Zoom que organizamos en conjunto. Así que sin más trámite, por lo menos de mi parte, sí darle la palabra a Omar para saludar, y después, ya mientras se resuelven los problemas de conectividad de Norberto Karasiewicz, darle la palabra a César Trejo para comenzar con la charla. Omar. Sí, buenas tardes a todas las compañeras, a todos los compañeros. Una alegría volver a estar aquí, volver a compartir este espacio. Bueno, para mi generación sí, Malvinas es realmente un hito central, porque lo vivimos muy directamente de alguna manera, y soy de los que siguen pensando que la política argentina no tiene destino, sino malvinizamos la política. Y que creo, hace poco leía un artículo muy interesante, una compañera que hablaba de la desmalvinización y la desperonización como dos sinónimos, ¿no? Por algo muy concomitantes en los tiempos. Así que me parece realmente que es inmensa, es muy oportuno esta charla, muy oportuno este espacio, y es muy oportuno la reinstalación de la gesta de Malvinas como un eje central estratégico de la política argentina y latinoamericana. Daremos la palabra a César. Antes simplemente una nota que me parece muy importante compartirla con ustedes. Está conectada en este momento con nosotros y participando una compañera delegada de UPCN en la Cancillería, que es descendiente nada más y nada menos que del gobernador Bernet. Así que bueno, también es una alegría y es todo un hecho que esté la compañera Jimena Bernet participando de esta charla. Así que bienvenida, Jimena, y bueno, y adelante, Fernando, que arranquemos nomás con la exposición de César. Bueno, entonces, solo presentarlo. César es un gran compañero, colaborador nuestro de UPCN de Cancillería, combatiente de Malvinas, y es un honor para nosotros contar con vos, César, tenerte dentro de este programa y que puedas compartir con nosotros estas ideas acerca de Malvinas como causa nacional. César, todo tuyo, si te dejan. Escuchamos ahí. Bueno, primera vez que yo tengo un caniche, y por imitarlo, por supuesto, al general Perón, que tenía los caniches. O sea, estoy descubriendo la inteligencia. En primer lugar, quiero decirles que me siento absolutamente cómodo y contento de estar compartiendo esta jornada de pensamiento, de reflexión, con tantas compañeras y tantos compañeros entrañables, a muchos de los cuales conozco hace décadas y a algunos otros menos tiempo, pero han sido también de mucha intensidad de lucha y de batallas compartidas con
con UPCN. Bueno, está el compañero Pancho Pestana también. Así que les quiero dar en principio un abrazo a todas esas compañeras y compañeros que tanto cariño hemos forjado en la lucha. Y decirles a Fernando, a Omar, agradecerles por esta iniciativa, que ya lo hemos compartido en diversas oportunidades, en el primer ciclo de las charlas y en este nuevo ciclo, que la tarea que ustedes están haciendo es una tarea central y poco frecuente, ¿no? Poco frecuente. La formación, la discusión, el análisis de los temas centrales de la Argentina no es algo que abunde, y es algo que de alguna manera estamos necesitando la inmensa mayoría del pueblo argentino. Así que felicitarlos tanto a la Secretaría de Profesionales como a la agrupación blanca de UPCN. El polaquito Karasiewicz, yo le decía en broma recién a Omar, como yo, y como varios que pintamos canas acá, tiene dificultades de conexión porque nosotros venimos de otro siglo, en realidad venimos de otro milenio, ¿no? Y los procesos tecnológicos nos han pasado por arriba, algunos tratamos de adaptarnos y otros le tienen más dificultad. Aunque el polaco y sus compañeros del operativo Cóndor tenían otras destrezas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, tuvieron la destreza de montarse sobre un avión, desviar su rumbo, plantar 7 banderas en Malvinas, hacer como hacían en esa época, la fabricación casera de los caños, ¿no? Y de alguna manera hacer uso, digamos, de la afirmación de nuestra soberanía, representando ni más ni menos que al pueblo argentino. Ese pueblo argentino que está referenciado claramente en la Constitución Nacional, en la disposición transitoria primera de nuestra Constitución, cuando define que la recuperación de los territorios de Malvinas es una causa inclaudicable, no dice del Estado argentino, de la nación argentina, sino del pueblo de la nación argentina. Es decir, deposita en el pueblo. ¿Por qué? Justamente porque en representación del pueblo argentino, el 28 de septiembre de 1966, 18 jóvenes, una mujer y 17 varones, pusieron en riesgo su vida. Hay que analizar el contexto. Un gobierno de facto como el de Onganía, que había asumido hacía poco tiempo, rompiendo una vez más el orden constitucional, una fecha en donde justamente la Morsa, en ese momento Onganía, estaba reuniéndose con el príncipe de Gales, o sea, el hijo de la reina de Inglaterra, y estaban preparando unas jornadas hípicas, ¿no? Que tanto Onganía como el príncipe eran afectos. Y en ese mismo momento, estos 18 jóvenes irrumpen. La mayor parte de esos jóvenes, no es casualidad, procedía del movimiento obrero organizado, es decir, de uno de sus sindicatos, que por aquellas épocas de la Argentina industrial, era un sindicato que lideraba en general las negociaciones paritarias y las reivindicaciones, como era la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Una Argentina industrial, donde el sindicato con una de las mayores cantidad de afiliados era la UOM. Bueno, de esta procedencia, de esa UOM que había participado también con otros militantes, delegados y dirigentes obreros de la resistencia peronista, muchos de los cuales eran los cóndores integrantes de la resistencia peronista, jóvenes que tenían entre 18, el más joven, y 28 años, fueron a reafirmar. Luego vendrían las jornadas de abril del 82, donde otros jóvenes del pueblo
éramos convocados para ir a defender por la vía de las armas nuestra soberanía en Malvinas. No voy a hablar de la guerra, ya está, sino hablar de la posguerra, pero sobre todo del presente, sobre todo de esa otra guerra. Nosotros vivimos una guerra, digamos, clásica, en el sentido de dos estados nacionales enfrentándose con dos ejércitos y demás. Por supuesto, la coalición anglo-norteamericana, es decir, la OTAN apoyando a Gran Bretaña, y nosotros con el apoyo de los países del sur del mundo, algunos más explícitos, otros menos, pero esa fue la conflagración. Y ahí, como bien decía Fernando en su introducción, ahí surge un proceso inusitado que algunos pensadores de la patria grande, de la vecindad, como decía uno de ellos, el Tucho Metol Ferré, argentino oriental le gustaba definirse, legalmente uruguayo, decía que los argentinos, mientras en la posguerra estábamos viviendo la propaganda de los británicos que habían vencido por la vía armada, donde en el proceso de desmalvinización se quiso reducir a esa gesta, que no es la gesta de un general borracho, sino que el pueblo argentino la resignificó, le dio su propio significado junto con los pueblos de la América Latina y los pueblos del tercer mundo, del sur del mundo, le dieron otro significado. No lo vieron como el antagonismo de un país avanzado, supuestamente democrático y desarrollado como Gran Bretaña contra una dictadura de una república bananera, como supo decir Margaret Thatcher y sus colaboradores, sino que lo vieron como una confrontación del colonialismo del norte contra un valiente pueblo del sur que osaba enfrentarse a esos poderes instituidos del mundo. Ahora, esa guerra de ese tipo ya no se produce más, por ejemplo, en nuestras latitudes, y esperamos que eso nunca más ocurra, pero hay otras formas de guerra, lo que algunos teóricos, analistas, politólogos y polemólogos en el mundo han definido como la guerra irrestricta. Es decir, la guerra ha variado. Este concepto surgió de dos coroneles chinos de fines de la década del 90, donde ellos analizan que la guerra ha variado y la guerra ya no se limita al enfrentamiento, digamos, de barcos, aviones, fuego, cañones, misiles, etcétera, sino que se da en todos los campos de la vida y en todos los campos de la política. Y esta guerra irrestricta, que luego los norteamericanos y otros estudiosos, los rusos también, han ido analizando, tiene, por ejemplo, en el plano económico, nosotros podemos, desde esta perspectiva, interpretar que los endeudamientos forzados de las naciones periféricas del mundo, tal el caso nuestro, en la época de la posguerra y especialmente durante los gobiernos de Alfonsín Menem y Macri, y de la Rúa también, ha habido un atroz endeudamiento, y estos endeudamientos también pueden interpretarse como formas de sometimiento o formas de guerra económica contra los pueblos y contra las naciones. Porque luego de los procesos de endeudamiento quedamos en la situación en que se encuentra hoy la Argentina, donde su capacidad de toma de decisiones es relativizada o disminuida significativamente, o como estamos viendo, los procesos de digitalización y tecnologización de la opinión, donde por una ecuación, un algoritmo, se puede extraer información y segmentar grupos humanos para darles mensajes que
si al menos no lo confundan, por lo menos lo desinformen, ¿no? Como hemos visto en todos los procesos electorales últimos, incluso en las grandes potencias. A tal punto que se produce, en virtud, digamos, de una larga tradición que el gran maestro Fermín Chávez definía como el iluminismo, ¿no? Y acá el amigo, el maestro Pancho Pestana siempre nos lo señala. Hay una larga tradición en la que estos personajes que hacía referencia Fernando Barrera hoy, que incluso han llegado a negar la soberanía argentina y a afirmar la soberanía británica sobre esos territorios colonizados, ocupados ilegalmente por el Reino Unido, de Gran Bretaña, como porción territorial argentina. Parecía inconcebible, ¿no? Parecía casi demencial y hasta brutal y hasta profundamente indignante que miembros de la Academia Argentina, no solo Beatriz Arlo, sino tantos otros, hayan incurrido en la misma bestialidad, que además, con un discurso que generalmente está supuestamente arraigado en el republicanismo, el respeto de las leyes, de la Constitución y de las normas que establecen la vida jurídica y legal de armonía entre los argentinos. Bueno, ese discurso republicanista queda desnudo cuando desconocen, por ejemplo, la disposición transitoria primera de la Constitución, que fue aprobada, esa cláusula, en el año 94. Nosotros estuvimos presentes en Paraná y Santa Fe cuando ese hecho se produjo, cuando se aprobó la disposición, de forma absolutamente unánime por todos los sectores políticos del país. No hubo una sola objeción. Creo que el único que expresó un disentimiento fue Frondizi por otras cuestiones. No, Álvaro Alzogaray, creo. El único. Es decir, hay un espíritu unánime del sistema político, pero fundamentalmente del pueblo de la nación argentina, mayoritariamente, que ha afirmado esa cuestión de darle la mayor jerarquía a la causa de Malvinas desde el punto de vista constitucional, legal y demás. Bueno, esta gente que se arroga el republicanismo solamente parece respetar las leyes o la Constitución cuando beneficia a sus amos, y no cuando beneficia o cuando interpreta los sentimientos del pueblo de la nación argentina. Cuando nosotros volvimos de los combates, nos encontramos con que ya empezó la desmalvinización. La última junta militar nos ocultó, nos silenció, y encontramos en algunos sectores del pueblo argentino un cobijo, una cobertura, y con muy pocos políticos e intelectuales que nos apoyaron. Yo quiero mencionar algunos de ellos, por supuesto procedentes del campo nacional y popular. El que tuvo quizá la mayor valentía intelectual y moral fue, y quien más dio aportes fue Jorge Abelardo Ramos, que publicó, apenas se editó en Londres, el informe Lord Franks para esclarecer de alguna manera la visión que venía desde el imperio y de alguna manera iluminarnos también a los argentinos cuando arreciaba la campaña de desmalvinización. El Pepe Rosa, Fermín Chávez, Olmos, en fin, todos compañeros, maestros, Enrique Oliva, que había sido corresponsal en Clarín, de Clarín en Londres, cubriendo la guerra, cuando Clarín todavía era un periódico y no otra cosa como lo es hoy, digamos, una polirrubro de negocios y de presión política, sino que era un periódico todavía. Bueno, todos esos maestros nosotros estamos agradecidos porque una cosa es haber ido a combatir y otra cosa es reflexionar y saber por qué uno combatió.
que este proceso de recuperación de Malvinas o la conciencia de Malvinas es un proceso que se engarza en toda la historia. Malvinas viene del fondo de la historia argentina, ¿no? Nosotros en 1816 declaramos formalmente nuestra independencia y 17 años después, cuando todavía estaba en formación la nacionalidad, o por lo menos el Estado, 17 años después, en plenas crisis internas y a poco tiempo de concluida la batalla de Ayacucho y Maipú, de liberación de Sudamérica, los ingleses se apoderan de un territorio que nos pertenece. Además, trampeando todos los acuerdos que habían hecho precedentemente. Está muy bien, como hizo Omar Autón, mencionar que acá hay una gran compañera, militante, sindical, de campo popular, peronista, y descendiente de ese gobernador, de ese primer gobernador que el gobierno patrio designó comandante político y militar, que fue don Luis Bernet. La compañera Jimena Bernet donó a la Cancillería hace unos años un documento importantísimo, cartográfico, y junto con su militancia hemos logrado recuperar el diario de Emilio Bernet, del hermano de don Luis Bernet, que 2 años antes de la llegada de Luis Bernet a las Islas Malvinas ya estaba trabajando con un grupo de criollos, aborígenes, negros, mulatos, mestizos, con todo ese grupo que era el pueblo del ex virreinato y ahora las Provincias Unidas de Sudamérica, estaban trabajando ya para levantar, edificar una comunidad en Malvinas, que luego fue desplazada por la vía de las armas, primero por el ataque norteamericano y luego por la invasión inglesa. Cuando nosotros volvimos, decía que nos cobijaron no solo estos grandes pensadores nacionales, con sus ideas y con su interpretación de lo que habíamos vivido, sino fundamentalmente el movimiento obrero organizado. Cuando nos tuvimos que enfrentar la situación de desamparo institucional en que habían quedado nuestros compañeros y que necesitaban atención de salud y no la tenían, necesitaban completar sus estudios y no podían, tenían dificultades, que los que tenían empleo lo habían perdido, los que querían buscar empleo, los empleadores muchos tenían miedo de contratar a un loquito de la guerra. Cuando vimos todas esas dificultades, nosotros dijimos, bueno, tenemos que tomar un modelo de organización que nos permita, a la vez que construir una base de reconocimientos sociales, no olvidarnos nunca de las banderas fundamentales por las que nosotros habíamos ido a pelear, a poner el pellejo de Malvinas. Una era, nosotros sabíamos que teníamos que hacer un recuerdo permanente de nuestros compañeros caídos en combate, que no los podíamos hacer olvidar, que teníamos que batallar, que se venía una ola de desmalvinización tremenda y que a esos héroes se los iba a querer convertir en víctimas, nosotros no podíamos permitirlo. Obviamente las reivindicaciones sociales, al poco tiempo de asumir Alfonsín, a menos de un año, ya habíamos logrado sancionar la ley 23.109 en noviembre del 84, por supuesto, con Oraldo Britos, con Lorenzo Pepe y con aquellos que interpretaron nuestras necesidades, ¿no? Justamente, siempre del campo popular y nacional, del peronismo. Pero después dijimos 2 cosas que todavía mantienen para nosotros absoluta vigencia y las seguimos sosteniendo en el tiempo. Uno era recuperar las Fuerzas Armadas para el campo como instrumento de la nación argentina, transformado de la patria. Eso es lo que nosotros decíamos y decimos que tenemos que todavía hacer. Condenar a aquellas Fuerzas Armadas que habían sido utilizadas como represoras del propio pueblo argentino y como mano de obra de los intereses imperiales y oligárquicos. Teníamos que volver al ejército sanmartiniano y Malvinas daba la oportunidad
para eso. Creemos que todavía tiene plena vigencia porque no hay ninguna política exterior posible sin el instrumento militar. El instrumento militar no es el único instrumento de la política exterior, pero un país que no tiene capacidad disuasiva tampoco puede conformar una política exterior autónoma. Es una herramienta necesaria de la política internacional. A nosotros nos gustaría que fuera de otra manera, que todos los temas se resolvieran por el diálogo, pero el diálogo, cuando uno va a la mesa de negociaciones, ve las grandes potencias que tienen todo su arsenal nuclear y nosotros vamos desarmados. Es decir, se produce el desarme de los desarmados y el fortalecimiento, como lo vemos año a año en los ejercicios militares que los ocupantes ilegales hacen en nuestras Islas Malvinas, ¿no? Ejercicios misilísticos, ejercicios de su fuerza aérea, de su armada, etc. El último documento del actual primer ministro británico Boris Johnson, de hace 40 días atrás, lanza el programa de Gran Bretaña, nuevo polo de poder global, y dice que va a dedicar en los próximos años, 4 años, 30.000 millones de libras esterlinas para armarse, seguir armándose en su política exterior. Y para él dice que lo va a usar para la defensa de sus intereses y de los recursos, la explotación de los recursos naturales que necesita este proyecto de Gran Bretaña como potencia global. Y nosotros completamente desarmados. Y el último objetivo que nosotros enunciamos fue, con mucha clarividencia, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Fue una consigna que seguimos sosteniendo. Nosotros creemos que la Argentina sola no vamos a poder recuperar Malvinas, que hay que, primero, recuperar aquellos instrumentos del Estado que nos provean, digamos, de crecientes características del poder nacional. El poder nacional no es solamente los fierros y demás, sino el poder nacional es la cultura, el desarrollo pedagógico, el desarrollo educativo, los instrumentos que el Estado ha ido construyendo para su autonomía. Hace poco hubo un debate sobre la red troncal del río Paraná, que puso en debate la necesidad de recuperar una marina mercante, de recuperar puertos, de recuperar capacidades industriales y de alguna manera de recuperar el control no solo sobre sus vías navegables, sino también de aquellos lugares por donde sale casi el 85% de la producción nacional hacia puertos de todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que recuperar las capacidades nacionales. Ahora, y acá creo que viene el centro de mi mensaje, ¿no? ¿Cómo se recuperan esas capacidades nacionales? Bueno, con un principio, la comunidad organizada, no hay otra. La comunidad organizada. ¿Y cuál es la columna vertebral de ese concepto de comunidad organizada? ¿Cuáles son las organizaciones libres del pueblo fundamentales para construir esa comunidad organizada del movimiento obrero? Entonces hoy estamos en el lugar más propicio para debatir estas cuestiones. Y yo en ese sentido, como soy un tipo que guarda casi todos los papeles para recordar, para no fallar a la memoria, les voy a comentar algunos pasos que nuestra Unión Personal Civil de la Nación dio, muy concretos, no retóricos, muy concretos, ¿no? Hace 11 años, justamente en septiembre del año 2010, organizamos desde la Universidad Nacional de Lanús el primer Congreso Latinoamericano Malvinas Causa de la Patria Grande. Entre otros compañeros que nos honraron con su presencia, estuvo el compañero Andrés Rodríguez. Y otros dirigentes sindicales de la Argentina y de América Latina.
En ese primer congreso terminamos suscribiendo una carta a los presidentes latinoamericanos. En ese momento presidía el Brasil Lula, el Uruguay el Pepe Mujica, de Chile Michelle Bachelet, etcétera, ¿no? Y en esa carta dirigida a los presidentes, sobre todo de los países sudamericanos, proponíamos, todos los firmantes, dos cuestiones centrales. Una era que dado que la Argentina no tenía ni las capacidades ni la intención, obviamente, de hacer uso de la fuerza para recuperar Malvinas, pero sí no claudicaba en su derecho a seguir bregando por la recuperación, y que Gran Bretaña había conseguido incorporar a la discusión del Estatuto de la Constitución Europea a Malvinas como territorio de ultramar, o como ellos lo llaman ultraperiférico, que en realidad son las colonias, metió las colonias para que la Unión Europea las reconociera. Nosotros teníamos que latinoamericanizar la causa de Malvinas. Y en ese sentido, decíamos que la única forma de obligar o ir hacia una presión para que Gran Bretaña se siente a negociar la soberanía de Malvinas era elevar los costos de la ocupación. Que no podía ser que esa teoría que había desarrollado en su momento el gobierno de Onganía, Lanusse y Leviston, que era llevarle a los isleños el gas, el primer aeropuerto que tuvieron, las maestras argentinas, el correo, es decir, una serie de políticas que en el marco de la década del 60 se entendía porque los ingleses hasta ese momento parecían tener intenciones de traspasar la soberanía, hubo varios encuentros diplomáticos en ese sentido, pero a partir del año 1975-76, con la expedición Shackleton, descendiente Shackleton de otro, de un abuelo que había investigado también los territorios del Atlántico Sur, habían hecho una evaluación de los recursos, y el informe Shackleton, a partir del informe Shackleton, Gran Bretaña decidió que no iba a negociar más la soberanía de Malvinas. A partir de ese momento es que se va generando las condiciones de la guerra, en que Estados Unidos y Gran Bretaña promueven que haya una guerra, y de alguna manera cerrar con eso toda discusión con la Argentina del traspaso de soberanía. Y en este libro, el compañero Andrés Rodríguez hace una reflexión, ¿no? Que yo voy a mostrar, que nosotros después con UPCN también coeditamos, y es algo que es fundamental. Dice: en esta guerra se vence con inteligencia y organización, no con violencia. Andrés Rodríguez. Y voy a leerles, no todo, obviamente, el texto, pero sí algunos párrafos que me interesa particularmente que recordemos, porque tiene que ver con cosas que sucedieron después y cosas que están sucediendo ahora. Decía el compañero Andrés Rodríguez en ese momento: celebro esta iniciativa porque Malvinas es un tema al que hay que darle una continuidad permanente. También me parece muy bien que se haga en un ámbito tan prestigioso como es una universidad argentina, porque así lo merece el tema para tener la jerarquía que verdaderamente corresponde. Dice: la permanencia de una potencia en las Islas Malvinas tiene que ver en este presente con otras connotaciones mucho más peligrosas que adueñarse del territorio. Tiene que ver sobre los recursos no renovables, con pasos estratégicos de comunicación hacia determinadas esferas de la Tierra. De otros ámbitos de nuestro planeta tiene que ver con la necesidad, a partir de la globalización, del dominio universal. Es decir, que lo que está en disputa no es solamente los territorios de Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, la plataforma continental y la Antártida, que ya de por sí constituye en su conjunto, en el nuevo mapa bicontinental argentino, casi un tercio del territorio argentino ocupado por una potencia extranjera. No son, como dicen estos pseudo intelectuales o pseudo académicos ignorantes, que dicen 2 islitas de 16.000 kilómetros cuadrados llenas de piedra. Estamos hablando
del conflicto territorial más importante que subsiste en el mundo contemporáneo y que abarca la mayor cantidad de territorios. Cuando digo territorios, no solo terrestres, sino marítimos, aéreos, etc. Ya el general Perón había dicho en la década del 50 del siglo pasado que el tema de Malvinas no era Malvinas, el tema de Malvinas era el Atlántico Sur y la Antártida, a la que, como nos enseñó el amigo Pancho Pestana, Perón definía como la causa magna de los argentinos, la causa primera, la más importante causa de los argentinos. Seguía el compañero hace 11 años atrás, compañero Andrés Rodríguez, decía, por eso las formas de combate que tienen los pueblos en esta hora deben ser también lo suficientemente inteligentes y organizadas porque nosotros poseemos un instrumento que no tienen las élites, la posibilidad de convocar a las mayorías y organizarlas. Esto yo se lo escuché a ustedes, a Fernando y a Omar, en otras reflexiones anteriores. Ellos tienen el capital financiero, ellos tienen las tecnologías que nos la prestan y ahora estamos de alguna manera utilizando una herramienta que dominan ellos. Sin embargo, ellos no tienen lo que nosotros sí tenemos, las grandes mayorías y la capacidad de organizarlas. Eso es muy importante, compañeros, y hay que valorarlo en toda su dimensión. Y para ello se requiere un continuo debate, un continuo análisis, una continua formación y una continua capacidad de enfrentar decididamente y con acciones, a veces en apariencia menores, que no van a definir la guerra total, pero que van a representar pequeños y grandes triunfos en sucesivas batallas para obtener el objetivo que nos proponemos, que las mayorías tengan absoluta y auténtica democracia. Esto lo decía el compañero Andrés Rodríguez hace 11 años y al año siguiente iniciábamos con la Escuela de Capacitación de la Unión del Personal Civil de la Nación una serie de cursos, talleres y seminarios que durante 3 años, 2011, 2012 y 2013, hicimos en forma rotativa por distintas delegaciones de la seccional capital de UPCN, con enorme participación y entusiasmo, sobre todo de jóvenes, chicas y muchachos que se habían incorporado recientemente como trabajadores en la Administración Pública Nacional. Y en 2012, y acá voy a señalar un hecho muy significativo, muy importante, cuyo autor es la Unión del Personal Civil de la Nación, pero en la persona de Omar Autón, en el año 2012, quiero mostrarles el texto de una resolución número 44 del día 30 de noviembre de 2012, aprobada por el 29º Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos, celebrado en Durban, Sudáfrica, del 27 al 30 de noviembre de 2012, presentada para su aprobación por la Unión del Personal Civil de la Nación. El compañero Omar Autón, en ese momento representando la Unión Personal Civil de la Nación, pero en su carácter de vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos, presentó esta moción. El presidente era un ciudadano inglés. O sea, el presidente de ese momento de la Internacional de Servicios Públicos era inglés. Y se aprobó esta moción que dijo, además de todos los considerandos, manifiesta su preocupación por las actividades unilaterales que ha venido llevando adelante el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte en la zona en disputa, o sea, pesca y petróleo, incluyendo la exploración y explotación de recursos naturales renovables y la realización de ejercicios militares, las que son contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, e insta a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a reanudar sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía, teniendo debida en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, de la resolución 1514 Romano 15 de la Asamblea General
en particular el principio de integridad territorial, así como intereses de la población de las Islas Malvinas. Esto es un hecho muy significativo, protagonizado por lo que yo llamo la diplomacia del pueblo. No solamente están los diplomáticos profesionales, que muchas veces acá tenemos algún compañero que diplomático, ¿no? Que tiene conciencia de que son de alguna manera servidores públicos y no especies de una clase distinta de argentinos, una especie de monarquía o de aristocracia en particular, ¿no? Acá tenemos al compañero Alejandro, que es un gran compañero. Pero predomina muchas veces en nuestra diplomacia esa idea de que no son servidores públicos, no son hombres y mujeres que trabajan para la nación argentina, sino una especie de casta en particular. No, no es así. Entonces, si está la diplomacia del Estado, es decir, los profesionales de la diplomacia, y donde hay excepcionales compañeras y compañeros trabajando al servicio de los intereses de la nación, y después están los otros, ¿no? Pero también hay una diplomacia de los pueblos. ¿Por qué el general Perón incorporó los agregados diplomáticos obreros? Porque quería garantizar de esa manera que el rumbo de esa revolución en paz que significó el peronismo se viera interpretado de alguna manera también en la política exterior, que Perón definía como el centro o la auténtica política. Decía, la verdadera política es la política internacional, y después, de acuerdo a cómo uno se para en la política internacional, hace una política hacia adentro. Bueno, la política del general Perón fue la soberanía política, la independencia económica y, consecuentemente, la justicia social. Y también la cuarta bandera, que es el proceso de integración latinoamericana, que dedicó gran parte de sus esfuerzos junto con otros colegas como Getulio Vargas, Ibáñez del Campo y demás. Lamentablemente ese proceso fracasó. Pero con Malvinas, decía Metol Ferrey, decía el gran intelectual brasileño, un gran intelectual brasileño, que decían, bueno, con Malvinas cambió toda la política regional. A partir de ese momento Brasil ya no consideró más una hipótesis de conflicto con Argentina y fue posible el proceso de integración. Ahora, en esto... Ahora fíjate si puedes cambiar ahí. En esto es importante que nosotros asumamos en esta nueva forma de la guerra irrestricta, como dice su Santidad Francisco, la guerra fragmentada, cada uno de nosotros, hombres y mujeres del pueblo de la nación argentina, y especialmente los que estamos comprometidos con la organización, con la columna vertebral de la comunidad organizada, que es el movimiento obrero, asumamos que también somos combatientes, pacíficamente, con nuestra militancia, con nuestro compromiso cotidiano en la defensa, y sobre todo aquellos que estamos como servidores públicos en el Estado, los que estamos en el Estado Nacional, porque ahí también se están librando batallas importantes. Hemos visto, no hablemos de la política del macrismo, que fue explícitamente y pornográficamente entreguista, con el pacto Forador y Duncan, y con todas las expresiones como las de la señora Bullrich, la actual Sabrina Schmete, que dirige un centro de formación de docentes en la ciudad de Buenos Aires. Es inconcebible que una bestia semejante pueda dirigir o pueda definir contenidos en el instituto donde se forman los docentes de la ciudad de Buenos Aires, y que diga, las Malvinas son inglesas, para no jodan más con eso, ¿no? Que hayamos tenido un presidente de la nación que diga, si recuperamos Malvinas va a ser un déficit. Pedazo de bestia, que no entendiste que lo que hay desde Perón en adelante, ya las pequeñas naciones al estilo europeo no van más, y son las naciones, los estados continentes, los estados-nación continente. Ese proceso que Perón llamaba primero el estado-nación, la región, el estado continental, y luego la unión universal. Es decir, nosotros tenemos que reconstruir las provincias unidas de Sudamérica, y esa es la lección que dejan para los pueblos de toda América Latina la guerra de Malvinas, y la que impulsó el proceso de integración regional. Y en esta guerra, como decía
el compañero secretario general de la UPCN, se gana con inteligencia y con organización. Y por eso estoy muy feliz de comunicarles algo que seguramente les va a llegar por los canales institucionales, que hace 10 días atrás se aprobó en el Consejo Directivo de la Unión Personal Civil de la Nación retomar las tareas de formación para todas las delegaciones de la UPCN, la formación malvinera. Porque cada mujer, cada compañera y cada compañero tiene un rol de combate en esta nueva guerra fragmentada o irrestricta, donde se libra fundamentalmente en la cabeza y en los corazones de cada uno de los argentinos. Decía el general Perón que la mejor forma es persuadir. Bueno, nosotros tenemos que persuadir a las nuevas generaciones de argentinas y de argentinos para que nunca más haya personajes como Beatriz Arlo, Patricia Bullrich y esos ignorantes con título que nieguen lo que está en el corazón del pueblo argentino. Es Malvinas, una causa nacional, una causa popular, una causa que viene del fondo de nuestra historia y que nos habla del destino nuestro como nación. Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. También tenemos que hacer visibles las otras formas de dominación económica, cultural, política, pedagógica. Y en esto, compañeras y compañeras, les vuelvo a decir, cada uno tiene su rol de combate. No con los fierros, no con las armas, como nos tocó hacer a los jóvenes en el 82, pero sí con la misma pasión argentina, la misma pasión latinoamericana y el mismo amor por nuestro pueblo, por lo que dieron su vida nuestros compañeros enterrados en el cementerio de Darwin o en el Atlántico Sur. Hay que dar una batalla cultural y pedagógica en cada rincón y en cada lugar que nosotros nos corresponde. Porque hay muchos funcionarios que por ignorancia, no por mala gente, no entienden que a veces la sutil diplomacia, inteligente, brillante diplomacia británica, les hace pisar el palito firmando cosas. Y hay que estar alerta para saber en todas las áreas del Estado donde los tipos están atentos para hacernos pisar el palito. No estamos enfrentando a un enemigo cualquiera, estamos enfrentando a un enemigo que reconfiguró el mundo del siglo XVIII, XIX y XX y que estamos heredando con sus injusticias, con sus inequidades y con una base fundamentalmente de opresión de la mayor parte de los pueblos del mundo. Por lo tanto, no estamos enfrentando a cualquiera y toda reflexión, como decía el compañero Andrés Rodríguez, toda el debate y el análisis y la formación deben ser permanentes y estamos muy contentos de pertenecer a este gremio que asume esa tarea con el compromiso que lo están asumiendo. Vuelvo a reiterar mis felicitaciones por este espacio, charlas de café por Zoom, que son vitales y necesarias y que todos estamos esperando volver a poder pensar juntos nuestro destino. Muchas gracias. Gracias, César, a vos. Un placer tenerte con nosotros. Además, has compartido muchísimas charlas de café, prácticamente todo el ciclo anterior. Así que es un honor tenerte con nosotros todo este tiempo. Te agradezco al compañero Fernando, al compañero Omar, la invitación a participar en estas charlas de café, como dijo recién el compañero César Trejo, a quien le mando un abrazo. Otro abrazo enorme, Polaquito. Estoy junto a él en unas palabras que dijo hace 15 días, porque después le voy a aclarar por qué me quedaron grabadas esas palabras, que dijo que directamente tenemos que entrar a la resistencia por Malvinas. El pueblo tiene que entrar en la resistencia por Malvinas. Esto lo digo porque nosotros, yo personalmente soy un simple militante nacional y popular
cuando fui a Malvinas ya en el 66, con los compañeros saliendo, los jóvenes que salimos de un movimiento político, la resistencia peronista, fuimos a poner el pecho por la causa Malvinas, por las Malvinas, por la soberanía y todo. Desgraciadamente con los años pasaron cosas. Nosotros conseguimos el objetivo que era hacerle ver al mundo lo que pasaba con Malvinas en ese entonces. Pero con los años fueron pasando cosas. En la actualidad vemos que los funcionarios no están a la altura, como quien sabe, César, por ser funcionario, no lo puede decir. Yo, como no tengo ningún compromiso con nadie, lo digo, hay funcionarios cipayos. Están con nos engrupen a los militantes, nos engrupen, se piensan que nosotros somos, no sé lo que somos. Porque nosotros, yo sé perfectamente, yo no quiero más la paz, la 2065, porque descubrí que nuestro gobierno va a la Asamblea de la ONU, qué sé yo, la OEA, con la 2065 como argumento para sentarnos a dialogar por la soberanía con los ingleses. Y los ingleses no hacen caso omiso, se ríen. En la última reunión de la ONU, 184 votos contra 190, 184 votos contra 3 en contra. Y sin embargo siguen haciendo lo que quieren y no se sientan. Porque ellos tienen el poder de veto. Inglaterra, Estados Unidos y Israel. Ellos manejan la ONU, la organización, la OEA, que manejan todo. Otra de las personitas que siempre la tuve ahí en la mira fue Almagro, el presidente de la OEA. Últimamente parece que todos los presidentes de América Latina se están dando cuenta quién es Almagro. ¿Quién es ese personaje Almagro? Por eso hace poco también el presidente AMLO de México está promoviendo darle de baja a la OEA y formar una OEA latinoamericana, y él está haciendo la delantera, que nosotros, yo lo veo con buenos ojos eso. Y cuando sale el presidente AMLO a dar el puntapié inicial, acá en América Latina, ya el presidente norteamericano ya le pide la renuncia a Almagro, o ya lo empieza a ensuciar a Almagro para sacárselo del tema después de haberlo usado durante años y quedar como los defensores de la libertad del mundo. Yo César, te digo, lo dije hace un ratito, no podemos seguir con esa payasada de la paz. Ellos en 1833, la Pagata aquí, o vino con los cañones, con todas las tropas, con las armas, echaron a los pobladores argentinos, los evacuaron, tomaron las islas, dejaron una población militar que después la acrecentaron hasta el día de hoy, hasta con submarinos nucleares. Es un robo a mano armada. ¿Qué tenemos que ir nosotros a reclamar porque la soberanía y que los pobladores, no porque los pobladores no quieren, tener la nacionalidad argentina, quieren seguir? Los pobladores es una población militar implantada y es un robo lo que hicieron. Nosotros ya hay que ir descaradamente a decir, devuelvan lo que robaron, se acabó, no tanta diplomacia. Yo no soy diplomático, pero ya está. Nosotros fuimos con las armas, tomamos las Malvinas, desgraciadamente no pudimos, no nos ayudó la dictadura militar, no nos ayudó a cuando nos vinieron a buscar a nosotros, llevar tropas suficientes y que se queden, y que la peleen como la peleamos nosotros y como después la pelearon los muchachos en el 82.
pero ahí mismo nos damos cuenta. Vos, César, sabés que los hicieron rendir. Si hubiera sido por ustedes, hubieran seguido combatiendo hasta morir todos. Las dictaduras. Por suerte, ahora tenemos un gobierno nacional. Pero ¿qué pasa? Estamos tan colonizados, años de colonización. Estamos económicamente hechos bolsa. Para colmo, esta basura que se fue en los 4 años nos dejó esta deuda a 100 años. Todo lo que había hecho Néstor Kirchner, que habíamos tenido una soberanía política, económica y qué sé yo, lo tiró a la basura. Y peor todavía. Y bueno, desgraciadamente nosotros, yo soy consciente que el gobierno no puede hacer mucho, que no puede hacer mucho contra estas potencias, porque no tienen ahogado económicamente. Pero no es para que nos tapen la boca, tenemos que tener dignidad. Nuestros funcionarios tienen que tener dignidad, tienen que hablar como corresponde. Aunque no salga para otro lado el tiro. De cualquier forma, estamos bien en la lucha, estamos bien. Yo sinceramente estoy trabajando continuamente con los chicos, los veteranos también que fueron allá a Malvinas en el 82, con el Grupo por Soberanía. Con vos, César, siempre nos hablamos, con César y con todos los observatorios allá, el Observatorio Malvinas de allá de Tierra del Fuego, que está presidiendo el gobernador César Melella, hoy gobernador, pero lamentablemente ahí está, lo están dejando solo a Melella. Nuestro gobierno le prometió a Melella que lo primero que iba a hacer iba a derogar la foradera de Duncan, iba a derogar los tratados de Madrid, qué sé yo, y dado todo el coloniaje que tenemos, no se puede hacer. Y vemos que está luchando contra fantasmas el gobernador. Yo estoy al tanto de todas esas cosas. Poco puedo hacer porque no tengo los medios, no tengo nada. Pero de cualquier forma, esto que estamos haciendo, esta charla que estamos haciendo, es para despertar la conciencia, para despertar de verdad, para que nos despertemos de verdad. Que nos pongamos la pila de verdad como argentinos, lo que somos. No somos basura, no somos nada, no somos espacio trasero de nadie, somos una nación soberana y tenemos dignidad. La vamos a pelear con cualquier arma, como la peleó el Gaucho Rivero con facón y boleadora. Por eso, pero estoy diciendo eso, y aparte estoy recordando, cuando hablo de los funcionarios, nosotros, cuando estábamos en la resistencia, con los compañeros estábamos haciendo la resistencia a Gaucho Rivero, que esa ley se hizo por las palabras del compañero Néstor Kirchner de no proveer combustible, ni ayuda, ni nada a los ingleses, o sea, dejarlo, no negociar tampoco, por supuesto, como están. ¿Qué vamos a negociar con los ladrones, los que nos robaron nuestra casa? No podemos negociar, no lo podemos ayudar, nada, olvidémonos ya. Vamos a sacarlos, si son ladrones, vamos nosotros y hagamos lo que tenemos que hacer. Y cuando estábamos haciéndolo, íbamos a parar los cruceros para sacar, así como íbamos a la compañía LAN acá, Aérea LAN, que hacía los viajes a Malvinas, qué sé yo, íbamos a parar los cruceros, según la ley Gaucho Rivero. Bueno, había un compañero, un funcionario, que ocupaba el puesto que hoy ocupa Filmus, director de la Cancillería de Malvinas, que le firmaba un permiso 306 a los ingleses, a la compañía de turismo inglesa, para que vaya. Hablando en criollo, se cagaban de risa de nosotros lo que estábamos haciendo. 4, 5, 10 muchachos que estábamos haciendo, peleándola con las banderas, aguantando la soberanía, y pasaban como si nada.
un funcionario. Pero me indigna que ese funcionario que demostró la hilacha por 2 monedas, hoy es el embajador argentino en Inglaterra. Siempre digo las verdades. Digo verdades. Bueno. Nuestras banderas, las 7 banderas que llevamos a Malvinas, fueron entregadas a la presidenta Cristina Kirchner. Estuvieron enterradas y guardadas. Dado que muchos de los compañeros, cuando volvimos, nos reintegramos a las organizaciones y en la lucha contra la dictadura cayeron muchos de ellos. Y nosotros lo sabíamos. Teníamos que resguardar esas banderas hasta poder entregarlas a un gobierno nacional y plural que le diera destino. Recién pudimos hacerlo con Cristina, entregar las banderas. Y bueno, hablando con ella, una de las banderas era para la Virgen de Luján, patrona de la patria, que está ahora al lado del altar de la Virgen. Otra de las banderas era, a pedido nuestro, para la Virgen de Itatí, no solamente porque Dardo era creyente de la Virgen de Itatí, sino porque nosotros se la ofrendábamos al regimiento allá correntino, que cayeron todos combatiendo, que no volvió ninguno a Corrientes. Bueno, otra la puso en el patio de Malvinas, en Casa de Gobierno, otra la puso en el Museo del Bicentenario, otra la puso en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, y la principal, aquella que estuvo en el mástil, nosotros pedimos que fuera al mausoleo de Néstor Kirchner y estuviera con él. Allá en Río Gallegos descansa la bandera que flameó en el mástil junto a Néstor, al quien yo personalmente, en nombre de todos los compañeros, le debemos todo. Los veteranos del 82, todos los veteranos de la República Argentina le deben todo también, porque Néstor cuando hizo de Malvinas una cuestión de Estado, él es que dio todas las jubilaciones y mejoró todas las jubilaciones y todo eso. Lamentablemente no pudo terminar Néstor su obra. Por eso no, yo digo que es una lealtad incondicional. No le tengo tanta lealtad, sí le tengo lealtad a Cristina porque es mi jefa, pero Néstor allá está guiándonos. ¿Cómo te mandan el avión? ¿Cómo te mandan el avión? Bueno, sí, salimos de acá de Aeroparque a las 0:42, sacamos pasaje como pasajeros formales, hicimos un operativo para tratar de esconder las armas en una bodega para hacer el operativo después, o sea que todo fue algún operativo de inteligencia y alguna ayudita que tuvimos, y tomamos el avión a las 0:42 con destino Río Gallegos, subimos como pasajeros, bueno, y en vuelo a las 6 más o menos de la mañana, 6:00 de la mañana, el compañero Dardo Cabo y el compañero Jovenco, que ya eran los que tenían que hacer cumplir con ese rol, fueron a la cabina
donde estaba el comandante Fernández García y el piloto Ferrari. No, Sosa Laprida, Ferrari era el comisario de a bordo. Sosa Laprida, lo encañonaron y le dijeron, bueno, vamos a Malvinas. No, sí, estamos tomando el avión. No, es una broma, estamos tomando el avión. Por favor, estamos todos en el avión, somos unos cuantos, no estamos solos. Bueno, le dice, no, bueno, ponga rumbo 105, ya teníamos también la inteligencia esa. Y bueno, a todo esto, cuando anuncian, cuando el comandante accede a ir a Malvinas, informan por los altavoces, informan a los pasajeros que íbamos a cambiar de destino, porque ya estábamos cerca de Río Gallegos. Íbamos a cambiar de destino y que íbamos a ir a otro aeropuerto. Las azafatas empezaron a servir a los pasajeros a ver si había algún problema. Nosotros ya nos dimos cuenta, los que estábamos en el pasaje, que el avión los compañeros habían tomado el avión. En el fondo del avión iba el gobernador de Tierra del Fuego, que era el contraalmirante de la Marina de Guerra, Miguel Ángel Sima. Bueno, y iba con un edecán de la aeronáutica. Bueno, y le dicen los compañeros, van y le dicen, lo vamos a poner en disposición de gobernar las Islas Malvinas. Y se levantó, dijo, ¿qué? ¿Qué esto? ¿Qué otro? Lo aplastaron en el asiento de vuelta. El Comodoro se levanta, saca la 357 que lleva, le metieron una piña y se la arrebataron. Bueno. La mejor arma que llevamos en acción fue esa, porque la verdad, como el gaucho Rivero, tomamos las Malvinas sin disparar y solo tiro y a puro coraje nomás. Aquí está la pregunta. Bueno, Pregúntase limpia esa pregunta, ya que le pase para esta ronda. si está el espacio. Bueno, por favor, si me avisan cuando ya cerramos. Ahora, dejar espacio para las preguntas. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, se presentó solo Norberto, como ustedes verán. No merece, digamos, obviamente, merece todo el reconocimiento y no. Se presenta solo, no hace falta que lo presentemos. Un grande Norberto, la verdad. Un placer tenerte con nosotros. Alguien que, nada, ya contó la anécdota que me parece que marca absolutamente toda toda su grandeza, ¿no? Toda su grandeza. Por ahí está Norberto, la verdad un abrazo muy grande de parte de todos nosotros. No, porque no escuchan. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a la gente de la Universidad de la UNAG, de la UNLA, a Pancho Pestana, que estuvo acompañándonos con nosotros en la actividad, a Adriana Crespi de FATUM, compañeros de otras organizaciones que también están participando del encuentro. La verdad nos llena de orgullo, tanto tenerlo acá, Norberto, como a César, dos hombres que han dado lo más importante de su vida con su testimonio, la importancia de Malvinas para nosotros, ¿no? Yo me quedo con esto que decía César de la diplomacia del pueblo, ¿no? Esto que tiene que ver con las decisiones de los pueblos cuando asumen su destino y su identidad, y en definitiva terminan marcando el norte que muchas veces
es confuso para algunos. Los pueblos identifican el norte hacia donde debemos llevar la discusión, en las verdaderas discusiones estratégicas de sus propios destinos, ¿no? Y creo que esa diplomacia del pueblo, eso que Omar supo interpretar en la declaración de la ISP, creo que marca un poco el camino para lo que tiene que ser el compromiso de todos nosotros, quienes hacemos política y tenemos responsabilidades de conducción, desde nuestro lugar, sostener y defender estos principios que son estratégicos para la lucha de la independencia de los pueblos, en particular de nuestra región, ¿no? Malvinas es una lucha por la independencia y la soberanía de los pueblos. Un tema que me parece importante remarcar, que por ahí se comentó y que me parece que tiene también importancia, dado los comentarios de estos sujetos que todavía discuten la soberanía de nuestro país sobre las islas del Atlántico Sur, tiene que ver con el hecho concreto que en pleno siglo XXI todavía hay enclaves en el mundo que siguen luchando por la descolonización, ¿verdad? Malvinas es uno de ellos. Malvinas es uno de ellos. Todavía formalmente está en discusión, en debate en el Comité de Descolonización de la ONU, este coloniaje, que así se expresa por parte del imperialismo, que en otras épocas era normal y parecía evidente, hoy sigue teniendo estos enclaves territoriales de colonización, cuando hoy es mucho más usual, como decía César, el colonialismo a través de otras herramientas, ¿no? La economía, el poder financiero. Siguen existiendo estos enclaves de colonialismo territorial. Malvinas es uno de ellos, hay otros más en el mundo que merecen todo el respeto y el reconocimiento de parte de los pueblos libres, ¿no? Que entendamos que cada uno de estos ámbitos de discusión son, son un testimonio de la libertad y de la soberanía de los intereses populares. Le pasa a España, hay muchos, todavía sigue habiendo anclajes coloniales propios del siglo XVIII en medio del siglo XXI, que es por lo menos interesante analizarlo. Bueno, Omar, no sé si vos querés hacer algún comentario, si alguien, en principio no tenemos preguntas en el chat. A mí me gustaría escuchar a César cómo hoy siente, como... Bueno, quería por favor, ahí está Norberto, lo que estás diciendo, Claro. quería aclarar algo, ¿viste? Que gracias al general Perón, con las universidades, los hijos de los obreros empezaron a ir a las universidades y a la facultad, y el pueblo hoy tiene la mente más, es un pueblo pensante, no somos un rebaño de ganado que ellos, como en otras épocas. Por eso lamentablemente tenemos una prensa canalla, vendida, una justicia canalla y vendida. Tuvimos un gobierno nefasto, 4 años de dictadura nefasta. Bueno, pero que a pesar de todo eso, nosotros no restañamos las heridas y seguimos adelante. Solamente eso, que te estaba escuchando atentamente y es como vos decís. Todo así como vos decís. Pero nosotros no. Vamos a seguir. Vamos a seguir hasta que nuestras Malvinas estén de vuelta en nuestra casa. Absolutamente.
Omar, no sé si a mí me gustaría después escuchar a César, solo a título personal, esta es la pregunta mía, como excombatiente, ¿qué sentís hoy, Malvinas, en, en el pueblo argentino, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos al pueblo argentino con relación a Malvinas como, como un excombatiente y un compañero que ha ofrecido su vida para defender la soberanía nacional? Nosotros hemos desarrollado en la Universidad de Lanús, desde hace 7, 8 años, cuando el director, el responsable del Observatorio Malvinas era el compañero Julio Cardoso, que desafortunadamente partió en el 2017, hace 4 años, un gran poeta, dramaturgo, cineasta, escritor y demás, que llevó adelante la primera fase del Observatorio Malvinas en la Universidad de Lanús. Y creamos el Muro de la Memoria de Malvinas, que consistía en esto, ¿no? Cualquiera que iba deambulando por cualquier ciudad, pueblo, aldea de la Argentina, y que registrase una huella, una marca malvinera, un homenaje, que fuera un monumento, una plaza, una calle, un monolito, un mural, una remera, un tatuaje, sobre Malvinas, nos enviaban la foto por las redes, y nosotros lo geolocalizamos y vamos construyendo un mapa. Bueno, ese mapa es infinito, es infinito, es infinito. Y ahí hicimos un análisis científico, semiológico, con todas las ciencias sociales, analizando qué quiere decir el pueblo. Y el pueblo, la comunidad argentina, reconoce en la causa de Malvinas una señal poderosísima identitaria. Es decir, Malvinas, que lo podemos ver, digamos, en las canchas, está en todas las canchas, está en los recitales de rock, está en cada una de las instancias culturales, hay huellas de Malvinas. Entonces hicimos un análisis que llamó las gráficas del pueblo, y en esas gráficas del pueblo comprobamos que los caídos no son víctimas para el pueblo, son héroes, con todo lo que eso significa, porque el héroe no es más ni menos que el que encarna la virtud. Nuestro máximo héroe cultural en nuestro universo cultural es Cristo, que dio la vida por sus hermanos. Nuestro máximo, nuestro Mesías, digamos, ¿no? Ahora, después, eso está en el corazón, en la fe, en la religiosidad popular. Entonces, los caídos no son víctimas, como pretenden las élites imponer esa mirada, sino héroes. Se los reconoce como aquellos que dieron su vida por nosotros, por sus hermanos, aquellos que dieron la vida por algo muy valioso para los argentinos. No se ve a Malvinas, sí, se recuerda al borracho, bueno, pero el pueblo empuja eso a la periferia, al costado de la interpretación, y pone en el centro una cuestión que todavía es pendiente, que es ser definitivamente soberanos y libres. O sea, eso que conmemoramos todos los 9 de julio, que en todo caso es una primera fase de la independencia, pero está incompleta, porque sabemos que la Argentina es un país rico, no es un país pobre, pero es un país saqueado. Es un país que está siendo saqueado por los grandes intereses del imperio internacional del dinero. Entonces hay una tarea pendiente, hay un espíritu que ese que acaba de definir con sus palabras el compañero Norberto Karaszewicz. No somos, como decía San Martín, empanadas que solo se comen con solo abrir la boca. Hay una tarea pendiente para consolidar nuestro proceso emancipatorio, que es ni más ni menos el sentido
primero y último que tiene el movimiento nacional justicialista, o sea, un movimiento de emancipación nacional. Decía hace un rato Mar esta cuestión. Efectivamente, nosotros lo hemos sintetizado en una consigna. Las consignas tienen el poder de síntesis, ¿no? Hay que peronizar la causa de Malvinas, porque también vemos que hay sectores que dicen ser nacionalistas en términos territoriales, pero después son liberales en lo económico y entregan todo, como, por ejemplo, yo lo digo con nombre y apellido, no tengo problema, en eso comparto el espíritu con el polaco, Karasiewicz. Gómez Centurión. Gómez Centurión es un oficial que tuvo un buen desempeño como soldado en Malvinas. Después fue funcionario de Macri en la Agencia de Control Gubernamental en el incendio de Iron Mountain, fue cómplice por no custodiar. Y eso está implicado en el encubrimiento de papeles del HSBC. ¿Saben qué es el HSBC? El Hong Kong and Shanghai Bank Corporated, que estaba radicado en Hong Kong y que fue el que hizo todo el negocio del opio, de los diamantes, del oro y de la venta de armas ilegal en el mundo. Bueno, esos papeles que el macrismo les permitió encubrir o quemar, bueno, ese fue Gómez Centurión en la Agencia de Control Gubernamental, tiene una causa judicial pendiente. Después fue a la aduana y se hizo que era el honesto y qué sé yo, se sabe que hubo algunos desaguisados. Y después en el Banco Nación, cuando le dieron prácticamente toda la cartera crediticia a Vicentín, que entre paréntesis está comprada por una empresa británica, mayoritariamente. Vicentín ya no es Vicentín, es la cara visible de intereses económicos británicos en nuestro país. Entonces, ahí uno puede descubrir que hay una verdadera grieta. Hay una grieta trucha que es la que nos quieren vender los medios, pero hay una grieta real. ¿Es patria o antipatria? Frente nacional versus frente antinacional. Pueblo antipueblo. Y proyecto de nación emancipada frente a proyecto de colonia proveedora de materias primas y bienes naturales baratos y de mano de obra barata o de exclusión del 50% de los argentinos. Seguimos debatiéndonos frente a eso. Entonces ahí hay una verdadera grieta que es la inmensa mayoría de la comunidad argentina que ven la causa de Malvinas una causa de emancipación nacional y las élites compradas por el poder internacional del dinero que están en las universidades, están en cada una de las instituciones de la Argentina, son la parte visible, la sociedad visible, que salen en televisión, que les hacen reportajes, pero ese sentimiento popular. Y la desmalvinización viene de arriba hacia abajo y la remalvinización viene de abajo hacia arriba. Y en ese sentido, nosotros como servidores públicos, como trabajadores del Estado, tenemos que dar, insisto, esa batalla, porque estamos en un núcleo estratégico desde donde si hay algún funcionario que no está, que está influido por las élites compradas por el enemigo, no decirle, no, mire, compañera, compañero, usted está metiendo la pata porque el tema legal es así, el tema constitucional es así, las Malvinas, los ingleses le van a hacer meter la pata. Me acuerdo esa carta maravillosa que más de 500 mujeres, 500 compañeras, le hicieron a la ministra de la Mujer, Gómez Alcorta, cuando, sin advertirlo seguramente, se reunió en los primeros meses del gobierno de Alberto con Mark Kent, el embajador, el simpático peladito embajador, que iba a comer asaditos con todos, que les palmeaba la espalda, mientras ellos están enfierrados y amenazándonos a nosotros con la principal base militar que tiene la OTAN en el Atlántico Sur, o cuando nos siguen saqueando la pesca o amenazan con robarnos los recursos. Entonces, ¿qué es lo que sentimos los combatientes hoy? Una inmensa gratitud por el pueblo argentino, porque nos ha dado su reconocimiento en su corazón y que también, como decía el polaco, en algún momento se materializó con algún reconocimiento material después de sufrir
muchos años de posguerra en abandono y en el desamparo, logramos, no solo con la decisión de Néstor Kirchner, yo reivindico también que nosotros tomamos el modelo de organizarnos y tomamos el modelo sindical. Para nosotros el modelo sindical fue un modelo central para saber cómo se conseguían las cosas. Y hoy es para mí un orgullo estar en esta organización que, a pesar de todas las dificultades, ha logrado este año un reconocimiento salarial importante frente a un proceso de empobrecimiento general. Y como dijo nuestro conductor Andrés Rodríguez, también nosotros no nos tenemos que olvidar de los trabajadores desocupados, de aquella masa de nuestro pueblo que ha sido empujada a la miseria, al desempleo y demás. Nosotros no somos una aristocracia obrera, somos compañeros del movimiento obrero organizado, y los que estamos incluidos tenemos también que bregar porque sean incluidos todos aquellos que solamente, como decía el general Perón, van a obtener su dignidad en el trabajo, no en los planes ni en las dádivas, sino con un empleo digno, como aspiramos a que tengan todas las argentinas y los argentinos. Y eso sí, sabemos que, y lo venimos enfrentando hace 40 años, tenemos un enemigo en nuestras élites cipayas, que son muy fuertes, que tienen inmenso poder interno y que debemos darle combate. Y en ese sentido, quiero cerrar con esto. Es decir, yo entiendo el espíritu del polaco cuando dice, bueno, no basta de... Bueno, pero vuelvo a recuperar las palabras y los conceptos de nuestro conductor Andrés Rodríguez. En esta guerra que vivimos se gana con inteligencia, con organización y con perseverancia. César, gracias. Omar. Yo quisiera, si la compañera Jimena está todavía conectada, cederle este espacio para que el cierre de esta charla de hoy la haga ella, si todavía está conectada. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Estoy conectada todavía. Bueno, listo. Mucho más para agregar después de lo que dijo César y Norberto. La verdad es que es un placer escucharlos. Agradecer a nuestra organización por fomentar estos espacios. Y no nos olvidemos que la pandemia nos mantuvo a todos guardados, pero el gran monstruo sigue presente y más que nunca. Por eso es tan importante estos espacios, para que todo el pueblo conozca la verdadera historia de Malvinas, qué es lo que pasó, qué es lo que nos vendieron en realidad. Porque la desmalvinización tiene que ver con no contarnos la historia. La guerra de Malvinas del 82 es una guerra que había comenzado 150 años antes, y de la cual nunca se habló. Me pasa a mí, siendo Bernet, que nadie tiene idea de qué se hizo, qué hizo Bernet. O quienes lo saben es porque creo que es gracias a la lucha de quienes militan la causa hace años, porque realmente si fuera por quienes nos gobiernan o quienes nos han gobernado, realmente de Bernet no se sabe absolutamente nada. Y como digo siempre, la causa Malvinas es de los trabajadores. Bernet nunca hubiera hecho lo que hizo en esas tierras sin los y las trabajadoras que lo acompañaron. Más tarde nuestros héroes de Malvinas, los cóndores. Así que es importante fomentar estos espacios, visibilizar de punta a punta, y como decía Julio Cardoso, necesitamos paz con justicia. Yo creo que eso es lo que nos va a permitir volver de alguna manera a Malvinas. Son tiempos complicados, creo que cada uno sabe de lo que hablo, no sé si se están cuidando los intereses como realmente deberían de hacerlo. Creo que cada uno cuida sus intereses y se olvida que con Malvinas y con la riqueza que tenemos en Malvinas, ¿no? Si los costos de la usurpación fueran otros, comería prácticamente todo el país. Con un 50% de pobreza, creo que si empezaran a repartir la plata como deberían de hacerlo, y que las riquezas queden acá, que son nuestras, la cosa sería distinta.
Eso me parece que... Y bueno, y por supuesto que para hablar de volver a Malvinas, si no rompen con aquellos acuerdos que vienen hace añares, todo queda en las palabras, y si no realmente no lo hacen, como los vuelos también, me parece que va a quedar todo en la nada. Así que habría que empezar por ahí, por rever todo lo que ya se firmó, para poder llegar a volver a ver nuestra bandera flamear en esas tierras. Gracias. Gracias a vos, Jimé. Gracias, A compañeras. César y a Norberto y a ustedes, compañeros, un placer. Al contrario, al contrario. Bueno, Fer, ya estamos en el cierre. Agradecerle a todos los compañeros por habernos acompañado otro lunes más, y mandarles un abrazo muy grande a todos. Así que si querés ir cerrando y saludando a todos. Hoy cerrás vos, hoy cerrás vos. No, creo que con las palabras yo Agradecido, es suscribo al pie verdad. las palabras de todos, de los tres, de Los Norberto, de Jimena y de trabajadores César. siempre Abrazo. están a la vanguardia de todas las causas populares y de la causa Malvinas. Por eso, sí, nosotros somos la raíz del pueblo. Les agradezco, compañeros. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Norberto, por el testimonio. Gracias. Muchas gracias, Norberto. Gracias, Pato. Gracias a todos. Sí, un agradecimiento a la compañera Patricia Cuesta, que fue hasta la casa de Norberto y lo estuvo ayudando con la conexión y con toda la exposición. Así que también un agradecimiento militante a Pato por la mano que nos dio hoy para que pudiéramos escuchar nada más y nada menos que un cóndor. Un abrazo grande para todos y nos vemos en una semana en otra charla de café. Hasta luego, gracias. Gracias, Omar, gracias, César, gracias, Jimé, Norberto. Nos vemos el lunes que viene. Gracias.